Problemas en el hogar, discusiones frecuentes, siempre hay una reconciliación. Hoy en nuestro programa, Técnicas de Reconciliación. Bienvenidos a nuestro programa ABC de Familia. Hoy en nuestro segmento de debate queremos hablar sobre un tema bien interesante, técnicas de reconciliación. Sin duda todos los matrimonios, todos los hogares tienen problemas, tienen dificultades, disgustos o discusiones y hoy hablaremos sobre ese tema. Y para tratar este tema tenemos un invitado muy especial que es el pastor Claudio Consuegra. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. El pastor Claudio Consuegro, para quienes no saben, es el director de familia de la división norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lleva 28 años en el ministerio y ha hecho diferentes especializaciones, maestrías en la parte familiar. Él tiene 31 años de casado y tiene 3 hijos. Pastor, bienvenido, nos alegra tenerlo en Colombia. No, yo contento de estar en mi patria otra vez. Bueno, y antes de empezar a hablar sobre este tema, técnicas de reconciliación, queremos preguntarle cuáles son los proyectos y qué se está desarrollando actualmente para la familia en la división norteamericana allá en Estados Unidos en cuanto a la familia. El propósito más importante de nosotros es entrenar a líderes, no solamente ayudar a las familias o a las parejas, sino entrenar líderes a nivel de iglesia, porque nosotros no podemos estar en todas las iglesias todo el tiempo. Entonces, preparamos o desarrollamos un curso de preparación para los líderes del Departamento de Familia a nivel de iglesia y estamos entrenándolos poco a poco. Y acabamos de traducirlos al español, así que está tanto en inglés como en español. También tenemos un curso de preparación para los solteros y otro para los caballeros, porque son los 3 ministerios que están bajo mi cargo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, más que todo es entrenamiento, no solamente seminarios, retiros, sino entrenar a los líderes para que continúen trabajando con los miembros a nivel de iglesia. O sea, entrenar es la labor. ¿Cuál es el lema de la división norteamericana en este quinquenio que se está desarrollando actualmente? Para el Departamento de Familia, sí. Preparar familias saludables para la eternidad. Ok, ¿podríamos, pastor, repetir eso? Preparar familias saludables para la eternidad. Amén, pastor. Y eso es lo que también queremos aquí en la ciudad de Bogotá. Pero la primera pregunta que queremos hacerle en cuanto a las técnicas de reconciliación es que no podemos hablar de técnicas de reconciliación si no hablamos de conflicto. ¿Qué es el conflicto y cuáles son los conflictos que se presentan actualmente en los matrimonios, los más comunes? El conflicto simplemente son las diferencias que ocurren entre nosotros, esposos, esposas, padres e hijos. Y lo interesante es que el conflicto es normal. Muchas personas piensan, tenemos conflicto, tenemos problemas, nos toca, o es que algo malo nos está ocurriendo, nos toca separarnos, nos toca no sé qué. El conflicto es natural porque todos somos diferentes, crecimos en lugares diferentes, en vecindarios, en urbanizaciones, en edificios, en apartamentos diferentes, con costumbres diferentes. Entonces se tiene que esperar que en algún momento u otro tengamos diferencias. Lo importante no es tratar de no tener conflicto, sino cómo lidiar con el conflicto de una manera positiva. Y eso es lo que en muchas situaciones la gente falla, que más bien tratan de separarse completamente del conflicto, digamos, dejan de hablarse, porque por lo menos no tienen conflicto, dicen ellos, pero eso no es saludable, sino más bien reconozcamos que tenemos problemas, que tenemos dificultades, pero ¿cómo podemos solucionarlas de una manera saludable? Entonces me pregunta ¿qué clase de conflicto ahora hay? O sí, los más comunes, que muchos de nuestros televidentes, de las personas que están detrás del computador dirá, bueno, sí, yo tengo conflictos. ¿Cuáles son los más comunes en las familias contemporáneas? Según los estudios que se han hecho, el más común para la mayoría de la gente son los conflictos en cuanto a las finanzas, la plata. Que tenemos muy poca plata, que compramos unas cosas que no nos consultamos porque compramos o no compramos. Por lo general, esos son los problemas más comunes. El segundo que se menciona es la comunicación o la falta de comunicación correcta o saludable. Las relaciones íntimas, la paternidad, la crianza de los niños. Que por cierto, hay matrimonios que ya tienen conflicto, que ya tienen problemas y piensan que la manera de solucionarlas es teniendo hijos.
Cuando uno tiene hijos es una bendición para el matrimonio, pero cuando tienen problemas, muchas veces el tener niños agrandan los problemas o causan que esos problemas se multipliquen. Entonces, para aquellas parejas que piensan, tengamos hijos, porque eso nos va a ayudar al matrimonio, mejoren el matrimonio y luego sí tengan hijos. Claro, pastor, pero teniendo en cuenta que usted es colombiano, trabaja en Estados Unidos, y me surge una pregunta: ¿cuáles son o es lo mismo el conflicto en las familias de esta cultura y la nuestra, o hay una diferencia marcada entre la cultura anglosajona y la cultura latinoamericana en cuanto a los conflictos? ¿Cuáles serían los más destacados a nivel Latinoamérica? Lo interesante es que, aunque uno lo quiera negar, la cultura norteamericana se está mezclando en la cultura latinoamericana. Claro que sí. Entonces, muchas de las cosas que suceden allá ya están sucediendo aquí. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo me fui de Colombia, hace 37 años, el divorcio en Colombia era cosa rara. Ahora se está volviendo más común. Parejas que vivieran juntos antes de casarse o fuera del matrimonio. Uno conocía por ahí ahora se está volviendo más común. Entonces uno no puede decir, eso sucede en los Estados Unidos, pero aquí no. Ya se está mezclando, y no solamente aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, estuvimos en India. Muchos de los problemas que tienen allá son como resultado de lo que sucede en los Estados Unidos, porque ahora con el Internet, con las películas, con el televisor, antes no se sabía de lo que pasaba al otro lado del mundo. Ahora instantáneamente ven lo que sucede en los Estados Unidos y quieren imitarlo. Y eso perjudica la cultura local. Claro, entonces se han permeado las culturas, se han mezclado, ya no podemos decir que aquí no hay problemas como los que hay allá. Pero hemos venido hablando, pastor, a través de los programas de la autoestima. Tuvimos un programa especial que fue el primer programa, queridos amigos, y hablamos sobre lo que nosotros traemos del pasado, cómo influye en el futuro. Es algo muy importante. Ahora, ¿cómo influye la manera en que nosotros en nuestra casa vimos cómo se resolvían los conflictos y la manera que iremos a resolverlos en nuestro nuevo hogar? Claro, nosotros somos el resultado de nuestras familias. Por ejemplo, cosas sencillas. La manera en que nosotros celebramos el cumpleaños en mi casa es muy diferente a como lo celebraron en la casa de mi esposa. Claro. Entonces, cuando están recién casados y viene el primer cumpleaños y, por ejemplo, mi esposa espera que tenga una fiesta y invitemos a todos, mientras que en mi casa era todo calladito y privado, entonces yo trato de hacerle algo así, una celebración pequeñita, y entonces ella se resiente. Pero ¿qué pasó? En mi casa era una fiesta nacional prácticamente. Claro. Entonces, en cosas sencillas como esas es cuando empiezan esos conflictos, en la limpieza de la casa, en la disciplina de los niños. ¿Quién es el que lleva las finanzas? Por ejemplo, en algunos hogares es el padre que lleva las finanzas, pero en otros es la madre. Supongamos que en la casa de mi esposa era la mamá y en la casa mía era mi papá, y nos casamos y ella dice, no, yo soy la que voy a llevar las finanzas. Claro. Yo le digo, no, un momentico. Yo soy el jefe, el líder de este hogar. Claro que sí. Otro conflicto. Entonces sí, lo más importante es que como novios empecemos a hablar de esas diferencias. Uno de los problemas es que como novios a veces ignoramos las diferencias. Todo es bonito. Exacto, hay un psicólogo cristiano que dice que como novios debiéramos tener los ojos bien abiertos y como casados cerrarlos un poco. Pero por lo general hacemos lo contrario. Cuando estamos de novios cerramos los ojos, es decir, ignoramos las diferencias, pensamos, eso van a cambiar, o eso yo me acostumbro. Y cuando nos casamos de pronto abrimos los ojos y nos damos cuenta de que, no, yo no puedo vivir con esto, y empieza el conflicto. Entonces, entre las soluciones para el conflicto es la preparación matrimonial. No dejar para el matrimonio, para cuando llegue el conflicto, sino empezar cuando estamos de novios a hablar acerca de esas diferencias y cómo vamos a acomodar esas diferencias para que no nos traigan problemas. Claro, pastor. Entonces, hay que hablar primero. La solución sería mire bien, observe bien el noviazgo que usted tiene, piense bien si como usted lo criaron y como esa persona lo criaron, va a ser lo correcto, la mezcla, y bueno, cerrar, como dice usted, me parece muy importante, los ojos, un poquito.
para que no sean tan conflictivos los matrimonios y tengamos una mejor familia, ¿sí? Hogares más felices. Pero pastor, hemos hablado del conflicto, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos, queridos amigos, vamos a hablar entonces de las técnicas de reconciliación. Cómo hacerlo de manera práctica, cómo llevar los conflictos a un nivel menor. Así que no se mueva y ya vamos a volver con el pastor Claudio Consuegra. Bueno, muchas gracias queridos amigos por estar con nosotros en ABC de Familia, hoy hablando sobre técnicas de reconciliación con el pastor Claudio Consuegra. Y para quienes apenas llegan al programa, queremos contarles que este programa habla sobre cómo solucionar conflictos de manera positiva, de manera proactiva y tener matrimonios felices. Hablamos en el segmento pasado, Pastor Claudio, sobre todo lo que es el conflicto, qué implica, pero ahora vamos a hablar de técnicas de reconciliación. Y la primera pregunta que quisiera hacerle al respecto de eso es: cuando estamos en una discusión, ya hemos tenido una discusión, algunos pues puede ser por cosas cotidianas u otras por valores, visiones de la vida, conceptos, y estamos en una discusión, la pareja está en una discusión. ¿Cuál sería una técnica para suavizar esa discusión en el momento álgido de la discusión, bajar al tono? Claro, es muy importante, primero que todo, que no tengan esas discusiones enfrente de sus hijos, porque no solamente lo afecta a uno, sino que afecta a los niños. Entonces, toda discusión tiene que resolverse en privado como pareja. Segundo, que debemos tomar un tiempo para calmarnos, porque cuando estamos airados, estamos enfadados, es más, hay un psicólogo en los Estados Unidos que dice que la sangre se sube al cerebro, la inunda, es la expresión que usa él, y cuando el cerebro está inundado de sangre no puede pensar claramente. Y fisiológicamente se demora aproximadamente o como mínimo 20 minutos para calmarse. Wow. Entonces, si yo le digo a mi esposa, mira, ahorita estoy enfadado, dame 5 minutos, no es suficiente. Más bien, por lo menos 20 minutos. Si yo le digo a mi esposa, hablamos más tarde, eso también está incorrecto, porque entonces ella queda en las nubes. Más tarde que esta noche, más tarde la semana entrante, más tarde el año entrante, ¿cuándo es más tarde? Sí. Entonces lo mejor es decir, por ejemplo, son las 3 de la tarde, a las 8 vamos a acostar a los niños, entonces a las 8:15 nos sentamos en la sala y podemos hablar. Entonces ya sabe mi esposa que es un tiempo definido, que no vamos a ignorar esto, que no vamos a dejarlo para un día más adelante, sino que a ese momento ya me he calmado yo, he pensado yo más ese asunto y ahí sí nos sentamos a aclarar el asunto y nosotros le sugerimos un proceso de 10 pasos para solucionar el conflicto. ¿Y cuáles serían entonces esos 10 pasos, pastor? ¿Son pasos en el momento de la discusión o después de la discusión? No, inmediatamente se sienten a discutir, porque muchas personas han tenido el mismo problema 1, 2, 3, 4 veces y no han encontrado la solución. Entonces, mejor resolverlo con estos pasos, primero que todo. Segundo, que como digo, cuando uno está enfadado, para tratar de resolver algo es muy difícil, pero los pasos le ayudan a uno a tomar el caso más despacio, más con calma. Entonces los pasos son los siguientes. Primero que todo, establezcan un momento, una fecha, una hora para empezar a resolver el asunto, que eso es lo que hicimos ya. Ya dijimos a las 8:15 esta noche nos vamos a sentar entonces a hablar de este asunto. Segundo paso, ¿de qué vamos a hablar? Porque a veces las parejas ni siquiera se ponen a hablar solo de una cosa, sino que sacan esto y esto y esto y aquello. Eso son muchas cosas para discutir. Entonces solamente uno. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió esta mañana. Cuando tú dijiste, cuando yo te contesté, cuando yo hice esto, cuando no hice aquello. Entonces vamos a hablar solo de este tema. Número 3, vamos a escribir las soluciones que hemos tratado que no han servido. Porque alguien dijo que la definición de la locura
es hacer la misma cosa una y otra vez esperando que nos dé un resultado diferente. Claro. Eso es locura. Sí. Entonces, si hemos tenido este problema más de 2 veces, 3, 4 veces y hemos seguido haciendo lo mismo y no ha solucionado el problema, ¿para qué seguir haciéndolo? Entonces escribimos, esto sucedió, paso número 3, esto es lo que hemos hecho, pero no ha servido. Okay. Número 4, ¿en qué contribuimos cada uno a ese problema? Porque no es justo y no es posible que yo diga, no, tú, mi esposa, es tu culpa y siempre es tu culpa. No, yo contribuyo. Es más, hay esposos que dicen, pero yo no dije nada. Esa es la contribución, porque si uno quiere comunicar su mensaje, alguna cosa quiere hablar con el esposo, con la pareja, y el otro no contesta, está contribuyendo de manera callada, digamos de esa manera, pero contribuyó. Y mucha gente se enfada. Yo te dije esto y tú no me contestaste. Entonces es la contribución. Entonces escribe cada uno, esto fue lo que yo hice, o esto es lo que yo hago. Y la otra persona también dice eso. El paso número 5 es de los más importantes. La expresión que se usa allá en los Estados Unidos es de la tormenta cerebral. Yo no sé cómo se dirá aquí, pero eso lo explico. Yo les digo a las parejas que se sienten con un pedazo de papel, una hoja de papel y un lápiz y escriban toda idea o posible solución que se les venga a la cabeza sin decidir si son buenas, malas, ilógicas, lo que sea, sino simplemente escribirlas. Porque cuando uno empieza a decir, no, esta no sirve, entonces deja de pensar. Entonces simplemente pónganse a escribir. Por ejemplo, tenemos un problema con las finanzas, que no tenemos suficiente plata. Entonces, ¿qué vamos a escribir como soluciones? Bueno, voy a conseguir otro trabajo, voy a conseguir un segundo trabajo aparte del que tengo, vamos a vender la casa y comprar una casa más pequeñita, vamos a vender un carro y solo nos quedamos con uno, una serie de respuestas, vamos a vender a los niños. ¿No? Que uno dice, no, pero no se pongan a decidir, simplemente escriban. No, lo traiciona uno el subconsciente, entonces uno dice no, pero siga escribiendo. Entonces escriban todas las soluciones que puedan pensar. Ya cuando el cerebro deja de pensar, ya no pueden pensar más, entonces viene el paso número 6, que es decidir cuáles de esas soluciones se pueden tratar. Vender a los niños no se puede. No. Conseguir un segundo trabajo, pero ¿cómo puedo hacerlo cuando ya trabajo de las 6 de la mañana a las 8 de la noche? Ese no puede ser. Vender la casa, sí, tal vez es una solución posible. No. Entonces empiezan a eliminar las soluciones que no sirven y simplemente entonces seleccionan, digamos, 5 que son más prácticas. Paso número 7, de esas 5, escogen una, que es la que van a tratar, digamos, por un mes. Vamos a tratar este mes la número 3. ¿Okay? La siguiente solución, dijimos que uno de los pasos es en qué contribuye cada uno al problema. Entonces el siguiente paso, el 8º paso es qué vamos a hacer cada uno para contribuir a la solución. Escogimos una de las 5. Entonces escogemos la número 3 y yo voy a hacer esto y tú vas a hacer aquello. O ella dice, yo voy a hacer esto. Okay. Paso número 9. Vamos a hacer otra cita en un tiempo determinado. Digamos, en un mes o en 2 meses vamos a tratar esto por 2 meses y nos vamos a reunir otra vez el 15 de diciembre. Nos vamos a reunir a ver qué es lo que ha sucedido, si es que hemos hecho cambios positivos, si es que está mejorando la situación o no. Y el último paso es que nos damos un premio, un regalo de felicitación porque hemos contribuido. Entonces, por ejemplo, si mi esposa, ella dijo, yo voy a empezar a ahorrar 5 pesos más, y ella lo ha hecho, entonces yo le traigo un chocolatico, le traigo una flor, o de alguna manera le digo, yo te agradezco porque contribuiste a la solución. Así que ahí están los 10 pasos. Y cuando se toman esos pasos, como digo, entonces la pareja toma la decisión más despacio, más detenidamente, digamos de esa manera, y no estar peleando con gritos y que me voy de la casa, porque eso no soluciona nada. Ok, entonces hablamos de 10 pasos y el primer paso, queridos amigos, espero hayan tomado nota, es poner un horario o un momento para discutir de lo que se estaba disgustando, del conflicto, ¿sí? O sea, poner un horario. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, ya empezamos mal, ¿no? Ese es el primer paso. Y un lugar.
Y un lugar exacto, no puede ser en cualquier lugar. Que no se haga enfrente de los niños, digamos que se haga en el comedor y no en la sala, o en el cuarto mejor en lugar de la sala, que escojan un lugar que sea el mejor, el más indicado. Claro, y de ahí en adelante todos estos pasos que usted nos indicaba, lo que era escribir también las soluciones, y el último paso me parece muy importante, o sea, el premio, la contribución a solucionar el conflicto. Esto en el momento de la discusión, y estos son pasos muy certeros. Gracias, pastor, porque sabemos que usted tiene mucho recorrido, habrá visto muchas parejas con estos problemas. Pero ahora hablemos, los expertos dicen que por cada acto negativo que se relaciona o que tiene la pareja, sea del esposo hacia la esposa o de la esposa hacia el esposo, se deben dar 5 actos positivos para equilibrar ese acto negativo. Cuéntenos entonces, pastor, cuáles serían las partes prácticas que los esposos o las esposas que nos están viendo pueden llevar a cabo en el momento de, ya hubo una discusión, ya usted no aplicó esto que acabamos de hablar, ya es demasiado tarde y pues ya se pasó el conflicto. ¿Cuál sería entonces la manera práctica de reconciliarnos y de que esto no vuelva a suceder, obviamente? Digamos que los 10 pasos sean los primeros auxilios, pero ahora necesitamos mantener la relación en buena salud. Claro que sí. Entonces, varias cosas. Primero que todo, y para mí una de las cosas más importantes, uno de los ingredientes más importantes de una relación saludable es aprender a perdonar. Porque en algún momento vamos a herirnos el uno al otro, vamos a hacer algo que no está correcto, y por lo tanto tenemos que, primero que todo, aprender a pedir perdón, pero también aprender a perdonar. Claro. Hay un doctor allá, el doctor Gary Chapman, yo no sé si han conocido ustedes un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Sí, claro, es muy conocido. Pero él también escribió un libro que se llama Los 5 lenguajes del perdón. Y lo que dice él es que nuestro cónyuge también tiene cierto lenguaje del perdón. Por ejemplo, el primer lenguaje es pedir excusas. Claro. Lo siento, perdóname. El segundo lenguaje es reconocer que uno hizo algo incorrecto. Mira, lo que yo dije o lo que hice estuvo mal. Para algunas personas necesitan escuchar eso. El tercer lenguaje es la restitución. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo o para corregir lo que hice? El cuarto lenguaje es prometer, digámoslo de esa manera, no volver a hacerlo. Porque si yo sigo haciéndolo, digo, no, lo siento, pero lo sigo haciendo, entonces la otra persona dice, pero ¿cuándo va a cambiar esto? Y el último lenguaje es pedir perdón. Por favor, perdóname. Entonces lo siento, yo lo hice, fue mi culpa, ¿qué puedo hacer para corregirlo? No vuelvo a hacerlo. Y perdóname, ahora no quiere decir que uno va a decir todos los 5, sino claro, reconocer cuál es el lenguaje de su esposa o de su esposo. Esa es la primera parte. La otra parte es perdonar. Pero uno de los problemas es que hay mucha gente que no entiende lo que significa el perdón. Por ejemplo, mucha gente usa la expresión, mira, lo que tiene que hacer es perdonar y olvidar. Pero olvidar es prácticamente imposible. Lo que puede hacer uno es perdonar, es decir, perdonar es entregarle a Dios, a la otra persona, para que sea el Señor el que decida, el que juzgue, que no soy yo el que juzgo, que yo no soy el que trato de castigar a la otra persona, sino que yo simplemente digo, Señor, tú que eres justo, que conoces todo, yo te lo entrego. Alguien escribió que perdonar es destrancar la celda y descubrir que el prisionero era yo. Es uno, ¿no? Entonces, más bien, en lugar de estar siempre pensando en que esta persona me lastimó, que mi esposa me dijo algo indebido, que me molestó, decir, Señor, yo te lo entrego, bendícelos. Yo no quiero ser prisionero de esos recuerdos. Entonces, aprender a perdonar. Pero el perdón no es un evento. El perdón es más bien como una trayectoria. Yo simplemente puedo decir, bueno, ya te perdoné y nos vamos. Sino que tal vez depende de la seriedad del asunto, tal vez se demore un poquito más. Y mejor pasar por esa trayectoria y no simplemente decir rápido, bueno, ya te perdoné, como si no hubiera pasado nada. Entonces, aprender a perdonar y pedir perdón. Pastor, nos escriben mucho en el chat, nos han mandado varios mensajes y uno de ellos es,
¿Qué otros actos prácticos como actos de servicio pueden ser útiles? Usted hablaba de 5 lenguajes del amor. No todos, para no todo el mundo es importante que esa persona de pronto lave la loza, salga a ayudar en el jardín. Para otros sí, para otros es importante los regalos, los detalles. Entonces preguntaban cuál es la manera correcta práctica. Sí, encontrar el lenguaje del amor, pero ¿cuál sería una manera correcta? Tuvimos una discusión por quién lleva a los niños al colegio y herí los sentimientos de mi esposa o de mi esposo y esa persona no le gustan los detalles. ¿Qué detalles podría llevarse a cabo? Y me parece lo importante es precisamente preguntarle a la otra persona, ¿qué es lo que te gustaría a ti? Porque mucha gente dice, pero es que él debiera saber. Sí, claro. Pero según entiendo yo, el único que puede leer nuestra mente es Dios. ¿Cómo podemos pensar o exigir que nuestra esposa o nuestro esposo tenga la habilidad de leer mi mente? Lo mejor es, y por eso creemos nosotros que uno de los ingredientes más importantes de una relación saludable es la comunicación saludable. Y parte de eso significa hablar, compartir. Nosotros hablamos de la asertividad, que es simplemente expresar lo que uno siente, lo que piensa, lo que desea. Entonces, primero que todo es descubrir qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le gusta, si son tarjetas, si son flores, si son chocolates, si es simplemente salir cogidos de la mano. Hacerlo, pero primero entonces averiguar qué es lo que ellos quieren. Claro que sí, pastor. Entonces, muy importante los primeros auxilios, los primeros 10 pasos en la discusión, luego los 5 lenguajes del amor, perdonar y preguntar, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que ser asertivos. Pero ahora sabemos, pastor, que Dios quiere familias felices, familias bendecidas, hogares que estén sólidos. ¿Cuál es el mensaje a la luz de la palabra del Señor que nos deja? ¿Cuáles son esos consejos divinos para sobrellevar los conflictos que son parte del matrimonio? Y muchas veces son uno de los causales más grandes de divorcio. Entonces, ¿qué nos dice Dios a la luz de la Biblia, que fue el que creó la institución del matrimonio? Una pregunta excelente. Hay 2 pasajes en la Biblia que me parecen los más importantes que se refieren al matrimonio. El primero es Mateo capítulo 19, donde Jesús estaba hablando, le preguntaron acerca del divorcio y él aclaró que el matrimonio, según como lo diseñó Dios, es la clave, no tanto, digamos, enfocarnos en el divorcio, sino más bien en tener un matrimonio saludable. Y el segundo pasaje es en Efesios capítulo 5. Pasaje muy famoso en donde dice Pablo, esposas, amad a vuestros maridos, o someteos a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras esposas. Sí. Que por cierto, ahí dice, maridos, amad a vuestras esposas de la misma manera en que Jesús amó a su iglesia y se entregó a ella para santificarla. Que según entiendo eso, la misión del matrimonio entonces es la santificación de nuestra esposa. Amén. Que es muy importante, porque si eso es cierto, es posible que yo maltrate a mi esposa y en eso la ayudo yo en el proceso de la santificación. Claro que no. Si yo la abandono, si abuso de ella, si no la cuido, estoy ayudando en el proceso de la santificación. No amamos, no están amando como Dios ama a su iglesia, ¿no? Exacto. Cristo se entregó por su esposa a la iglesia. Cristo la ayuda para purificarla, para presentársela a sí mismo. Entonces, si nosotros como esposos encontramos nuestra misión con nuestro cónyuge, cambia completamente la relación. No estamos simplemente casados para ser felices, sino para prepararnos para la pronta venida de Jesús. Excelente mensaje, pastor. Creo que nunca habíamos tenido eso tan claro, y es que el matrimonio feliz es un proceso para llegar al cielo. Los matrimonios infelices que nos van haciendo retroceder en la vida cristiana y en ese galardón eterno. Sabemos que Dios creó el matrimonio por eso, y es muy especial estos 2 pasajes. Espero que ustedes, queridos amigos, los tengan bien presentes. Pastor, se nos acabó el tiempo, pero fue un gusto charlar con usted. Es maravilloso conocer todas esas experiencias que usted a lo largo de tantos años ha tenido, y muchas gracias por sacar un momentico de su tiempo y compartir con nosotros. Si quiere, usted puede dejarnos un último mensaje para toda la gente de la ciudad de Bogotá que lo está viendo y que está conectado a canalvidaeterna.tv. Sí, gracias por la invitación. Primero que todo, para mí un gozo y un honor estar contigo. Para ustedes, hermanos televidentes, yo deseo que ustedes tengan una familia y un matrimonio feliz,
saludable, porque eso no es solamente bueno para ustedes, sino para la honra y gloria de Dios. Para mí como colombiano, llegar aquí a mi patria y a mi ciudad de Bogotá es un gran gozo, y mi deseo es que por medio de nuestras familias, por medio de nuestros matrimonios, podamos compartir con otros el gran mensaje de salvación de Cristo, no por un sermón, sino por la manera en que nosotros vivimos como familia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Y a ustedes, queridos amigos, no se muevan. Sigue nuestra sección Practíquelo en casa, cosas prácticas para desarrollar este tema de las técnicas de reconciliación. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Manejar correctamente los conflictos nos fortalecerá como pareja o nos llevará a confrontaciones más severas. Es importante buscar técnicas de reconciliación y también llevarlas a la práctica. Por eso, en esta sección tenemos algunos consejos. Primero, reconozca las diferencias esenciales entre usted y su pareja. Aprenda a vivir con ellas. Algunos problemas no tienen solución. Acepte con serenidad lo que no se puede cambiar y con sabiduría cambie lo que se puede. 2. Recuerde que por cada interacción negativa debe haber 5 positivas. Si usted provocó una situación de conflicto, debe hacer varias cosas para remediarla. Pida disculpas, tenga detalles de servicio como ayudar en su casa, dialogue con su pareja y busque la dirección divina. Recuerde que ninguna actitud crítica, evasiva, defensiva o de desdén ayudará a resolver los inconvenientes. No olvide esta regla de oro, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.